que fue la primera norma sobre habeas data, que fue la primera norma sobre habeas data, y esta es en concreto la ley conocida como Ley de Habeas Data Financiero, Comercial y de Servicios. ¿En qué consiste esta norma? Esta norma lo que establece es el régimen de, eh, digamos, reglas que se deben seguir para el tratamiento de datos personales de los titulares de datos personales, pero esta ley tiene una especialidad y una peculiaridad, y es que reglamenta los datos personales que están destinados a determinar si una persona es cumplida o incumplida con sus obligaciones, para efectos de determinar si a esa persona se le puede, por ejemplo, otorgar un producto financiero, o si se puede celebrar con ella un contrato de carácter comercial, bien sea para la venta de bienes o para la contratación de servicios. Y está muy ligado, pues, por supuesto, a todo lo que tiene que ver con reportes en Data Crédito y otras centrales de riesgo, en la medida en lo que comentaba precisamente, que es una ley que trata el habeas data de las personas, pero ese habeas data recoge solamente los datos de las personas consumidoras, que permiten saber si una persona es incumplida o incumplida con sus obligaciones, a fin de establecer si se le puede contratar un nuevo servicio. Entonces, el tipo de datos personales que se reportan de acuerdo y que se rigen por la Ley 1266 del 2008 son los datos, por ejemplo, en un contrato de telefonía móvil, sobre el cumplimiento que tiene una persona sobre el pago de sus obligaciones periódicas en el cargo que le corresponde con ese contrato de telefonía móvil. Y así con cualquier contrato de carácter financiero, si esa persona está cumpliendo o no con su deuda con las entidades financieras. Y se reportan tanto los hechos negativos como los hechos positivos, es decir, si la persona cumple y paga sus obligaciones financieras o comerciales, se reporta a las centrales de riesgo que la persona ha pagado y ha cumplido esas obligaciones financieras o comerciales, lo cual le da, por supuesto, un puntaje positivo que permitirá que sea, digamos, candidato a acceder a nuevos servicios de esta índole. Y asimismo, pero en un sentido opuesto, nos encontramos con los reportes negativos, que es cuando hay un incumplimiento en sus obligaciones financieras o comerciales, lo cual determina un reporte negativo a las centrales de riesgo, que también se ve reflejado en el hecho de que esta persona sea considerada no apta o menos apta, o que se considere que hay un mayor riesgo de contratación con esta persona, por lo que ya existe un antecedente que es reflejado por el dato financiero negativo que es reportado a las centrales, que demuestra que esa persona quizás o no es de fiar, o en caso de fiarse en esa persona, pues se puede estar incurriendo en un riesgo adicional, y entonces ya depende de eso que las entidades con conocimiento de causa decidan contratar o prestar servicios financieros, comerciales o de servicios a este cliente. Entonces, en eso consiste la Ley 266 del 2008, regulación del habeas data financiero, comercial o de servicios. Posteriormente, y es todo esto a partir de unas sentencias muy importantes de la Corte Constitucional, particularmente la sentencia C-1011 eh, del año 2008 precisamente, que estudiaba la constitucionalidad de la Ley 266 del 2008. La Corte Constitucional fue la que se encargó de decir que, aunque la Ley 266 del 2008 en principio pretendía reglamentar el habeas data desde una perspectiva general, por la forma en que se había tramitado y cómo había quedado todos sus textos normativos, finalmente lo que había hecho era reglamentar el habeas data desde una perspectiva muy especial, que es la que acabamos de mencionar, y que quedaba entonces en deuda el hecho de que el legislativo reglamentase el habeas data, o el derecho a la protección de datos personales de los titulares de datos personales, es decir, de todas las personas naturales, desde una perspectiva más general que pudiese proteger todos sus datos personales, desde su nombre, su teléfono, su identidad, su imagen, su dirección, cualquier tipo de dato personal que pueda ser asociado a una persona natural. Entonces, en ese sentido, y el Congreso haciendo eco de esa Dani, bien, inquietud y que mira planteaba eso. la Corte en esta sentencia 1011, alguien creo que tiene abierto el micrófono, si nos puede colaborar cerrándolo. Haciendo eco entonces de estos comentarios hechos por la Corte Constitucional en la sentencia C-1011 del 2008, el Congreso de la República, pues, digamos, se volcó a restablecer esta deuda de dictar una reglamentación ya general para la protección de los datos personales de las personas naturales, y se expidió entonces la Ley Estatutaria 1581 del 2012. ¿Por qué estatutaria? Porque las leyes estatutarias son aquellas que reglamentan los derechos fundamentales, y el habeas data, y esto es bastante importante tenerlo en cuenta,
el habeas data es un derecho fundamental. ¿Eso qué quiere decir? Que al ser un derecho fundamental y de pronto incurrirse en su vulneración, eso significará entonces que luego de agotar los mecanismos ordinarios de protección de ese derecho, como pueden ser los establecidos en la Ley 1581 del 2012, se puede acudir a una acción muy especial de protección de los derechos fundamentales, como es la acción de tutela, que es una acción jurídica establecida para la protección especialmente de derechos fundamentales cuando se han agotado previamente las otras posibilidades jurídicas de protección de este derecho. Y eso pues también tiene unas implicaciones importantes porque digamos que no solo en teoría, sino también en la práctica, pues no es lo mismo violentar los derechos de una persona, digamos derechos de carácter simplemente económico o derechos que no tienen esta categoría o este estatus, que violentar los derechos fundamentales de las personas, porque estos derechos fundamentales de las personas se consideran, por supuesto, inalienables. El mismo adjetivo descriptivo de fundamentales porque hace parte del núcleo esencial de la dignidad humana y del hecho de ser personas y de ser ciudadanos en un Estado. Entonces, pues es bastante importante que tengamos en cuenta que el habeas data es considerado como un derecho fundamental. Y en el año 2023 se expidió una norma que va muy de la mano con estas normativas, que es pues, la que tratamos el año pasado y que extenderemos el día de hoy, la Ley 2300 del 2023, por la cual se expiden medidas que protegen el derecho a la intimidad de los consumidores, concretamente en lo que tiene que ver con la contactabilidad hacia los consumidores de parte de entidades de cobranza o de parte de empresas comerciales que vendan bienes o que presten servicios. Por cierto, una aclaración pues, que yo normalmente hago en estos espacios formativos y educativos es que la idea no es que sea solamente una exposición magistral, o más bien que ni siquiera sea una exposición magistral, sino que pues tengamos la oportunidad de diálogo y de formación de conocimiento conjunto mediante un diálogo pues interactivo con las inquietudes que ustedes puedan tener, o no necesariamente inquietudes, también pueden ser aportes, también pueden ser opiniones personales con respecto a lo que nos presentan estas normas, de manera que intentaré estar atento a si alguien levanta la mano, pues proceder a darle la palabra para que nos presente su inquietud, su opinión o aporte. Pero si de pronto ven que no estoy percatándome de que levanten la mano, entonces pues también pueden abrir el micrófono y sutilmente sugerir que desean pedir la palabra para que podamos hacer de esto pues un espacio muy interactivo. No vamos entonces a entrar, digamos, en detalle con respecto a la Ley 1581 del 2012, pero sí hay un principio fundamental de la Ley 1581 del 2012 que va a ser transversal para el entendimiento de la Ley 2300 del 2023, que es el principio de libertad. El principio de libertad en cuanto al tratamiento de datos personales, lo que nos indica es que para realizar cualquier tipo de tratamiento de datos personales se requiere de una autorización previa, expresa e informada del parte del titular de esos datos, ¿cierto? ¿Y por qué se llama principio de libertad? Porque esa libertad, digamos, el titular de esa libertad es el titular de los datos personales precisamente, y es una libertad porque le corresponde la potestad de decidir si autoriza o no autoriza el tratamiento de esos datos personales, ¿cierto? Digamos que en eso consiste la libertad, en esa potestad de que la persona titular de esos datos pueda decidir si da una autorización o no para que estos sean tratados por o personas naturales o personas jurídicas o también personas jurídicas de derecho público o de derecho privado. Y también esas tres características del principio de libertad, para que se entienda cumplido, son muy importantes en el sentido de que la autorización para dar tratamiento a los datos personales de una persona debe ser previa, es decir, que una persona no puede tratar los datos personales de otra y a posteriori o posteriormente pedirle autorización, sino que previamente debe obtener la autorización de la persona para poder hacer ese tratamiento. Debe ser expresa, es decir, que no se permiten, al menos en principio, aunque eso tiene pues ciertas moderaciones, no se permite que se dé por entendidas conductas tácitas o silencios que se puedan tomar como una autorización para el tratamiento de datos personales, sino que debe ser de una manera expresa y explícita por parte del titular de los datos que se dé la autorización para el tratamiento de ellos. Y eso también implica una consecuencia importante y es el hecho de que quede prueba documentada de esa autorización que se da para el tratamiento de los datos
bien sea, y pues la ley 599 de 1990, de 1999, perdón, que habla de la equiparación del documento físico al documento electrónico, nos permite que esa documentación sea no necesariamente una documentación física, que por supuesto también puede serlo, sino que abre todo un panorama de posibilidades para la generación de ese instrumento de prueba, que bien puede ser un documento físico donde se exprese la autorización para el tratamiento de los datos, o un documento electrónico que para todos los efectos jurídicos se considera igual a uno físico en términos probatorios, u otros documentos o mensajes de datos, como lo son los correos electrónicos, como lo son los mensajes cortos de texto o SMS, como lo son las grabaciones magnetofónicas y como lo son cualquier otro de los medios de documentación que nos permite pues actualmente la tecnología, y cualquier otro, digamos que ahí hay una cláusula general que permite que cualquier otro medio que se vaya incorporando a raíz de los desarrollos tecnológicos que permita dejar una prueba documentada de una manifestación de voluntad, que en este caso sería la autorización para tratar los datos de una persona natural, son considerados como válido, pero entonces debe cumplirse sí el hecho de que esa autorización sea expresa. Y esa autorización debe ser informada. ¿En qué consiste la información? En el hecho de que a la persona se le debe explicar claramente qué datos personales se pretenden tratar de ella, si su correo electrónico, si su edad, si sus datos sobre la salud, si sus parentescos, en fin, cualquier dato que pueda ser asociado a la persona, qué tipos de tratamiento van a ejercerse sobre ese dato personal, si van a ser guardados, almacenados, si van a ser transferidos a terceros, si van a ser incorporados en una base de datos, si van a ser trasladados a bases de datos que se encuentran en territorio extranjero, en fin, todo tipo de tratamiento que se vaya a realizar sobre los datos personales debe informársele al titular de esos datos, para que entonces, previa a esa información, el titular tome una decisión informada, y con base en esa decisión informada, entonces exprese una autorización para que se pueda dar tratamiento a sus datos. Así entonces tenemos la ley 2300 del 2023, que como lo he mencionado, y digamos que la ley no se autodefine así, pero a mí me parece, y elaborando esta presentación he encontrado que es como la forma de pronto mnemotécnica o desde el punto de vista de la memoria mejor para acordarse de en qué consiste la ley 2300, es decir que es la ley de contactabilidad, o que establece las reglas de contactabilidad para efectos de cobranza y contactabilidad para efectos de publicidad y envío de mensajes con carácter comercial, ¿cierto? Y dentro de esa contactabilidad, la ley 2300 pues, nos establece tres condiciones generales. En primer lugar, la ley 2300 establece cuáles son los canales mediante los cuales se puede contactar a un consumidor para hacer o una gestión de cobranza o enviar información de carácter comercial o publicitaria. Establece cuáles son los horarios en los que se pueden realizar dichos contactos y establece la periodicidad mediante los cuales, o más bien la periodicidad hasta la cual se puede acudir para generar esos contactos. Entonces, es decir, los canales, que podríamos decir es el dónde o el cómo en cierta forma, el horario, es decir, el cuándo, y la periodicidad, que sería el cuánto, ¿cierto? Es decir, cuántas veces dentro del cuándo, es decir, cuántas veces se puede contactar con esa persona dentro del cuándo, que sería el horario. Inicialmente la ley 2300 del 2023 estaba establecida solamente para reglamentar los contactos que tuviesen que ver con gestiones de cobranza, es decir, para cobrar deudas existentes de una persona, fuese porque estuviese en mora o fuese porque estaban próximos a generarse la obligación de pago por la mensualidad o por la periodicidad de acuerdo al contrato de bienes o de suministro o de prestación de servicios que tenga celebrado el consumidor con la empresa de carácter financiero o comercial. Sin embargo, en su desarrollo en el trámite legislativo, y pues así lo avala como quedó finalmente la ley 2300, así lo avala también como han sido varios documentos emitidos por parte de la Comisión de Regulación de las Comunicaciones. La ley 2300, en su artículo quinto, trae una cláusula de generalización de las reglas que lo extiende para que sean reglas aplicables no solamente a las gestiones de cobranza,
sino también a las gestiones de carácter comercial o de servicios. Entonces ahí es donde nosotros podemos decir que la norma está pensada para principalmente dos grandes grupos de contacto. Uno es la contactabilidad en gestiones de cobranza, que como lo decía, es cuando ya existe una deuda porque ya existe una relación previa de carácter financiero o de carácter comercial, donde el consumidor asume una deuda que puede estar vencida o no, y para cobrar la misma, entonces se establecen las reglas de cómo se puede cobrar la misma. Y el otro gran escenario es la contactabilidad para las gestiones comerciales o publicitarias, es decir, en estos casos no existe una relación previa de carácter financiero o de carácter comercial, sino que se busca precisamente establecer esa relación comercial o financiera y de ahí entonces que hablemos de contactos de carácter comercial o publicitario, porque se está dando a conocer al consumidor los servicios que se le quieren ofrecer y frente a los cuales se pretende establecer una relación de consumo con el mismo, posterior a lo cual entonces ya se generarían, por supuesto, una relación financiera o comercial, la cual daría también lugar a gestiones de cobranza. Entonces, en la primera ya existe una relación financiera o comercial, en la segunda no existe, pero están los contactos tendientes a que se establezca esa relación comercial. Y en lo que tiene que ver con las gestiones de cobranza, la ley nos distingue que las gestiones de que las reglas aplican para las gestiones de cobranza independientemente de que se haga de forma directa, a través de terceros o por cesión de la obligación. ¿En qué consisten estas tres distinciones? Es decir, gestiones de cobranza de forma directa es cuando el acreedor, es decir, a quien se le debe, es el propio gestor que realiza el contacto o la comunicación con el consumidor para cobrar lo que esta persona debe o está a punto de deber, de acuerdo a la causación de su contrato de servicios financieros o comerciales. Es decir, quien contacta para cobrar es asimismo el acreedor o titular de esa relación de consumo financiero. Las gestiones de cobranza por medios de terceros son aquellas en las que quien realiza la cobranza es distinto del acreedor titular de la acreencia, es decir, que el titular de la creencia o el proveedor del servicio financiero o comercial delega esa cobranza en un tercero, que normalmente se conocen como casas de cobranza, o pues también tendrán otros nombres, y que son entidades especializadas no tanto en proveer los servicios financieros o comerciales, sino básicamente en generar esa gestión especializada de contactarse con el consumidor y cobrar una deuda o acreencia que no les pertenece, sino para la cual son contratados. Y la gestión de cobranza por cesión de la obligación viene siendo también una forma de gestión de cobranza de forma directa, solo que previamente ha habido un cambio de acreedor. Entonces, digamos, la entidad financiera A requiere hacer una gestión de cobranza, pero previa a esa gestión de cobranza, cede su acreencia a la entidad financiera B, ¿cierto? Por ejemplo, en temas de venta de cartera. Y entonces en esa venta de cartera, la entidad financiera B, que es la nueva acreedora, a la cual se le cedió la obligación por parte de la entidad financiera A, es la que va a generar esa gestión de cobranza. Pero entonces podríamos decir que la gestión de cobranza en forma directa y por cesión de la obligación, pues viene siendo básicamente lo mismo, porque cuando estamos hablando de cesión de la obligación, de todos modos, el que cobra es porque ahora es el nuevo titular de la creencia, ¿cierto? Entonces, en sentido estricto, sí es de todos modos una gestión de cobranza de forma directa, pero esas son las tres distinciones que nos trae la Ley 2300 del 2023. Acá pues tengo una nota interpretativa que ya podemos obviar, que es la que les decía que a pesar de que la ley 2300 estaba establecida inicialmente solo para las gestiones de cobranza, el artículo quinto nos dice que todas las normas de que trata la ley 2300 serán asimismo aplicables en lo que tiene que ver con horarios, periodicidad y canales de contacto con los consumidores, serán aplicables también para las entidades que presten servicios o que vendan bienes y que deseen realizar contactos de carácter comercial o publicitarios con los consumidores o usuarios. Entonces, en resumen, y digamos para que esto cale pues muy profundo en las mentes de ustedes para tener un entendimiento muy claro de la ley 2300. En resumen, la ley 2300 nos establece las normas de contactabilidad con los consumidores y usuarios para gestiones de cobranza y contactabilidad con los consumidores y usuarios para gestiones de carácter comercial o publicitario, siendo pues un poco reiterativos en esta materia.
Tenemos un comentario en el chat. Ah, perfecto. Nos preguntan de Gerencia NESA. Buen día, ¿qué define un canal o canales? Listo, precisamente coincidimos en que llegamos a esta diapositiva. Entonces, digamos que los canales podríamos definirlos como el medio mediante el cual se realiza el contacto. Para poner esto en términos, con ejemplos, entonces el canal podrá ser el correo electrónico, un canal distinto será vía telefónica, un canal distinto será vía SMS o mensaje corto de texto, un canal distinto será vía mensaje MMS, que son mensajes de multimedia, pero que pues ya no se utilizan porque, digamos, las aplicaciones de mensajería como lo son WhatsApp, Telegram y otras tantas, eh, acabaron definitivamente con la viabilidad de esta tecnología, pues que era muy costosa, mientras que las otras solo dependen de una conexión a Internet. Los canales serán, digamos, por abordaje directo de la persona en su lugar de vivienda o en su lugar de trabajo. Entonces, canal lo podemos asimilar básicamente al medio mediante el cual se comunica, bien sea la entidad gestora de cobranza o la entidad de carácter comercial con el consumidor o con el usuario. No sé si entonces con eso quede clara la definición de canal. Podríamos decir que canal es el medio mediante el cual se pretende establecer la comunicación con el usuario. Entonces, volviendo al tema del principio de libertad, los canales deberán siempre ser autorizados previamente por el consumidor. Es decir, que cuando se esté estableciendo una relación de consumo con un consumidor, por ejemplo, para contratar un servicio financiero o también un servicio, por supuesto, de carácter comercial, eh, y la entidad pretenda generar el contacto con este consumidor vía correo electrónico, vía telefónica, vía WhatsApp, debe plantearse dentro de la autorización que esos serán los canales mediante los cuales se va a abordar el contacto con el consumidor, y el consumidor debe previamente, porque como ya lo hemos dicho, la autorización debe ser previa, expresa e informada. Entonces se le informa al consumidor, ahí ya estamos cumpliendo con el hecho de que la autorización sea informada. Se le informa de manera previa, entonces ahí ya estamos cumpliendo con que sea previa porque se le avisa antes de que él dé la autorización, y expresa por el hecho de que tiene que quedar de forma documentada que los canales serán los canales A, B y C, entonces correo electrónico, vía telefónica y vía WhatsApp, y esos canales entonces son autorizados expresamente por el consumidor en los formatos que por supuesto cada empresa tendrá que generar para tener las autorizaciones debidamente establecidas. Porque recordemos algo, la ley 2300 nos habla de cuáles son los canales, los horarios y la periodicidad para poder generar contactos con los consumidores. Pero esos contactos es cuando ya se cuenta con una autorización. Es decir, no es que a los consumidores se los pueda abordar intempestivamente, sino se cuentan con este tipo de autorizaciones y siempre y cuando se cumplan aquellas otras condiciones. No, es decir, se deben cumplir aquellas otras condiciones que ya vamos a ver, digamos, en detalle esas tres condiciones, pero siempre y cuando se tenga una autorización previa, expresa e informada. Entonces, el primer tema es el de los canales. El consumidor debe autorizar previa, expresa e informadamente los canales mediante los cuales se va a generar ese contacto. Que yo mencionaba, digamos, algunos ejemplos, pero también lo decía más atrás, y es el hecho de que hay una cláusula, por así decirlo, de carácter general, que nos permite que los canales de contacto o los medios de contacto sean todos aquellos que existen actualmente, como algunos de los cuales mencioné, pero también todos aquellos que la tecnología nos vaya proveyendo para la facilidad de los contactos y las interacciones. Nos pregunta Carlos Mario de Cotrafa, buenos días para todos. El número de contacto al consumidor se puede establecer también en esa autorización y que sea superior al que establece la ley. Eh, Cuando nos dice Carlos Mario el número de contacto, se refiere al número de ocasiones para contactar al consumidor. Le devuelvo entonces la pregunta para que aclaremos si se refiere a eso. Ah, perfecto. Con las veces que lo puedo llamar.
Entonces, bueno, en este momento estamos en el tema de canales. La pregunta de Carlos Mario tiene que ver directamente con el tema de periodicidad. Entonces, canales sería el cómo, periodicidad sería el cada cuánto, ¿cierto? O el cuánto. Eh, Hay un principio eh, que es el principio de libertad, que es el que, digamos, nos va a permitir a nosotros dar respuesta a gran parte de los interrogantes que se generen con respecto a la ley 2300. Y ese principio se traduce en un régimen de excepciones. ¿En qué consiste este régimen de excepciones? En que la ley 2300 nos trae unas reglas, por así decirlo, generales de por qué canales se puede contactar al consumidor, por aquellos que él autorice expresamente, en qué periodicidad, ya lo vamos a ver, y en qué horarios también ya lo vamos a ver. Pero digamos que esas son las reglas generales cuando no han sido modificadas por parte del consumidor. Pero como partimos del principio de libertad del titular de los datos personales, que en este caso es el consumidor o usuario, siempre el consumidor podrá, vía ese principio de libertad, generar reglas de excepción a las acá establecidas en la Ley 2300 del 2023. Entonces, digamos, en lo que tiene que ver con periodicidad, la norma nos dice que solo se podrá contactar al usuario una vez por día durante un canal, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que al contactarlo dos veces en un día por un canal a un usuario, estaría ya infringiendo la ley 2300 del 2023. Pero si nos remitimos al principio de libertad y el consumidor de manera expresa, previa e informada otorgó una autorización para que se lo contacte en una periodicidad mayor, es decir, por ejemplo, dos o tres veces al día, podría generarse ese contacto dos o tres veces al día, partiendo de que él está sustentado en el principio de libertad del titular de los datos personales, que puede establecer en qué forma quiere que se le contacte. Sin embargo, eso tiene también unas condiciones. Todo eso está más adelante, pero pues digamos no está mal que lo vayamos abordando a medida que se van generando esas inquietudes. Y es que esas condiciones de excepción que puede establecer el consumidor tienen que ser independientes al contrato que da lugar a esas operaciones de contacto y tienen que ser posteriores al contrato que da lugar a esas operaciones de contacto. Entonces, pongamos un ejemplo. Se realiza o se celebra mejor un contrato de algún servicio financiero entre una entidad financiera A y un titular de datos personales consumidor B. En principio, las reglas de contacto son que se puede contactar a esta persona por los canales que estén en la autorización una vez por día y se puede utilizar un canal por semana, ¿sí? Que digamos, esa parte todavía no la habíamos mencionado. Un canal por semana, es decir, que si la persona autorizó tres canales, vía WhatsApp, vía mensaje SMS y vía llamada telefónica, la entidad de cobranza o la entidad de carácter comercial o de servicios debe elegir cada semana qué canal es el que va a utilizar de los autorizados por el consumidor. Y de ese canal autorizado que elija para generar el contacto durante esa semana, solo puede contactarse con el usuario utilizando únicamente ese canal una vez al día. Entonces, esas serían las reglas generales. Pero el consumidor puede establecer vía principio de libertad unas excepciones diciendo que quiere que lo contacten por dos canales semanalmente, porque, por ejemplo, él sabe que si no contesta por WhatsApp, puede contestar por llamada telefónica o viceversa, o si no contesta por WhatsApp, puede contestar vía correo electrónico. Entonces, digamos que otorgan autorización para que se lo contacte semanalmente por más de un canal, que es lo que la regla general de la norma. Y también podría establecer vía principio de libertad y vía excepción que se lo contacte más de una vez al día porque de pronto sabe que es una persona que está ocupada y que no puede atender la ocupación, digamos, algún contacto durante una vez al día, entonces quiere dar mayor oportunidad de que se lo contacte en el día. Eso puede hacerlo, pero la norma exige que esa regla de excepción impuesta por el propio consumidor, es decir, no puede partir propiamente de la entidad de cobranza ni de la entidad comercial, tiene que partir del consumidor, debe ser posterior e independiente al contrato que da lugar a ese contacto. ¿Por qué sucede y por qué, digamos, establece la normativa esta regla tan peculiar? Es por el hecho de que si no estableciese estas dos condiciones,
el hecho de que esa autorización excepcional deba ser independiente y posterior al contrato, entonces sería muy fácil para las entidades gestoras de cobranza y para las entidades de carácter comercial y publicitario establecer dentro de sus formatos de autorización que el titular de los datos personales autoriza para que se le contacte por más de un canal a la semana, en más de una ocasión al día, y entonces pues quedaría en nada la ley 2300 del 2023 porque simplemente con formatos que se firman al momento de la celebración del contrato que da lugar a la necesidad de esos contactos, entonces pues se echaría por la borda los propósitos de la ley 2300 con formatos que muy fácilmente podrían adoptar al momento de la celebración de los contratos las entidades de carácter de gestiones de cobranza y las entidades comerciales. Por eso, para que se puedan generar esas reglas de excepción, que sí son válidas, es decir, valga hacer la aclaración que sí son válidas, debe partir de iniciativa del consumidor y deben ser posteriores al contrato que da lugar a esas gestiones de cobranza y deben ser independientes. Al decir que son independientes, esto quiere decir es que debe ser un documento diferente de aquel documento en el que están contenidos las reglas o el clausulado contractual que rige esa relación de carácter comercial o de carácter financiero. Entonces, para que sigamos en el orden de las preguntas y dando cierre a la pregunta de Carlos Mario, que nos preguntaba si sobre el número de contactos al consumidor puede ser mayor a una vez al día. Entonces la respuesta es sí puede ser mayor a una vez al día, siempre y cuando haya una autorización expresa del consumidor y esa autorización expresa debe ser independiente al contrato que da lugar a ese contacto y posterior al contrato que da lugar a ese contacto. Eh, Posteriormente de San Nicolás SAS, nos preguntan, hola, ¿Facebook e Instagram se considera un canal? Sí, correcto. Digamos que estos canales tienen una denominación genérica en la ley 2300 y también en la resolución CRC de la Comisión de Regulación de las Comunicaciones, que es la 7356 del 10 de abril del 2024 que los denomina, digamos, para no tener que poner los nombres de todas y cada una, entre otras, pues usando los nombres de las marcas comerciales para evitar, digamos, el nombramiento de marcas comerciales, los denomina aplicaciones de mensajería y aplicaciones web. Entonces, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, TikTok y cualquiera otra, pues, que exista y que llegue a existir que entre dentro de esa categoría de aplicaciones de mensajería o de aplicaciones web son consideradas un canal, por lo tanto son opciones válidas de contacto con el consumidor, pero asimismo, como son opciones válidas de contacto con el consumidor y como son consideradas canales, entonces también entra dentro del régimen restrictivo de la ley 2300, es decir, que si se opta por un contacto con el consumidor mediante alguno de estos canales, Facebook o Instagram, entonces, solo se podrá utilizar ese canal durante la semana, porque recordemos que solo se puede utilizar un canal semanalmente y solo se podrá contactar por ese canal al consumidor en el día una vez, ¿cierto? Salvo lo que ya vimos, por supuesto, y es que exista una autorización expresa, independiente y posterior por parte del consumidor para, digamos, modificar las reglas generales de la Ley 2300 del 2023. Laura Moreno nos pregunta, ¿qué características debe tener esa autorización del cliente para que ésta sea considerada como válida? Entonces, remitiéndonos precisamente al comienzo sobre el principio de libertad, y digamos que por eso me parece muy importante iniciar con la explicación del principio de libertad siempre, porque, como lo decía, la mayor cantidad de inquietudes se resuelve es yendo a ese entendimiento del principio de libertad. El principio de libertad nos expresa que la autorización debe ser previa, expresa e informada, ¿cierto? Entonces, eso responde la pregunta de Laura Moreno. Entonces, previa en el sentido de que antes de yo generar cualquier contacto con el consumidor, debo obtener su autorización. Es decir, no funciona en la lógica contraria. Yo no puedo contactarlo y posterior al contacto obtener su autorización. La autorización debe ser previa. Expresa, porque debe ser explícita por parte del consumidor. Digamos que el hecho de que se cumpla la calidad de expresa está derivado en dos consecuencias. Uno, que sea una manifestación de voluntad explícita de parte del consumidor, es decir, el silencio no se toma como una voluntad del consumidor. Por ejemplo, si yo le allego un contacto
a un consumidor un mensaje de texto o por cualquier otro canal diciendo que le pretende ofrecer un servicio comercial y que su silencio será tomado como una manifestación positiva de que acepta dicho contacto, eso no es válido porque esa no es una manifestación expresa del consumidor, sino que es un entendimiento tácito, el cual no es permitido ni por la ley 2300, ni mucho menos por la ley 1581 del 2012, que es la ley de habeas data. Entonces, expresa nos indica, en primer lugar, que debe haber una manifestación explícita del consumidor correspondiente a la autorización para el tratamiento de sus datos personales. ¿Y cómo demuestro yo que es una manifestación expresa? Y es ahí de donde se desglosa el segundo requisito, pues quedando documentada esa manifestación. Entonces, manifestación expresa significa manifestación explícita del consumidor de una parte y por otra parte, manifestación documentada, que como ya lo decíamos, por la ley que asimila el documento físico al documento electrónico, o más bien, que asimila el documento electrónico al documento físico, pues todos los medios que la tecnología pone a nuestra disposición al día de hoy para dejar documentado de forma probatoria una manifestación de voluntad son válidos para poder probar que un consumidor emitió esa voluntad de dar una autorización para el tratamiento de sus datos. Entonces, si es vía telefónica por una autorización que se da en una llamada, entonces el documento será la grabación magnetofónica donde quedó registrada la voluntad dada por el consumidor de forma expresa, donde dice sí, autorizo. Si fue hecho por un formulario de un contrato impreso, donde se encuentra la autorización, entonces pues la manifestación documentada estará precisamente en ese documento físico. Si se dio por la firma de un documento de carácter electrónico, por ejemplo, en una página web, entonces será el mensaje de datos que queda con la firma electrónica de esa persona consintiendo al tratamiento de sus datos personales y así con cualquiera de los otros medios probatorios que, como les he reiterado, existen o lleguen a existir, ¿cierto? Y el tercer requisito para que se considere válida esa autorización es que sea previamente informada. Es decir, si yo a un consumidor le pido la autorización para tratar sus datos personales y el consumidor me la da de forma expresa y me la da de forma previa, pero yo no le informé ni para qué quería sus datos personales, ni qué tratamientos le iba a dar, ni cuáles son sus derechos como titular de la información, ni cómo puede ejercer sus derechos como titular de los datos personales, no estoy cumpliendo con la característica de que esa autorización sea informada y por lo tanto estaría incumpliendo uno de los tres preceptos para que se considere válida y legal una autorización, que es el hecho de que esa autorización sea informada. A estos efectos, y no sé, digamos qué tan familiarizados estén ustedes, pero pienso yo que puede ser muy ilustrativo lo que en derecho médico se conoce como el consentimiento informado. El consentimiento informado es cuando a un paciente se le requiere hacer una intervención importante de cualquier índole, eh, para la cual, por supuesto, se requiere de la autorización del paciente, pero esa autorización del paciente requiere un consentimiento informado. ¿Y en qué consiste ese consentimiento informado? En que al paciente se le expresa muy bien cuáles son los riesgos, cuáles son los procedimientos que se le van a realizar, cuáles son los posibles resultados, tanto los positivos como los negativos que pueden surgir a partir de la intervención que se va a hacer. Y una vez obtenido ese consentimiento informado, porque se le explicó muy completamente en qué consistía ese procedimiento, entonces ahí sí se puede proceder a hacer la intervención. De esa misma manera, en eso consiste el adjetivo de que la autorización sea informada, es decir, que al consumidor se le deben informar, y eso está contenido no en la ley 2300, sino en la ley 1581 sobre habeas data. Concretamente, puede que me esté desfasando en el artículo, pero creo que es en el artículo 12 de la ley 1581 del 2012, donde están los requisitos que debe contener los formatos de autorización para el tratamiento de datos personales. Está, entre otros, eh, uno, el tipo de datos personales que se van a recoger de esa persona. Dos, los tipos de tratamiento que se le van a dar a esos datos personales, es decir, se van a almacenar, se van a guardar en bases de datos, se van a transferir a terceros, se van a transferir a terceras empresas a nivel nacional o terceras empresas también que se encuentren por fuera del territorio nacional. Se van a utilizar para gestiones de cobranza o se van a utilizar para gestiones de carácter comercial o publicitario o se van a utilizar para estudios demográficos, es decir, todas las finalidades para las cuales se van a dar tratamiento a esos datos personales. Adicionalmente, para que sea informada la autorización, se debe informar al titular cuáles son los derechos
derechos que le asisten como titular de los datos personales, que son los derechos a actualizar, a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales en cualquier momento o a eliminar los datos personales de la base de datos. ¿Cómo puede ejercer sus derechos? Que es contactando directamente al que va a hacer el tratamiento de sus datos personales y dónde puede generar ese contacto. Entonces, se debe disponer, eh, digamos, de cada responsable del tratamiento de datos personales. Si es el caso de empresas, se debe tener una persona o una dependencia, pues dependiendo del tamaño de la empresa, debe tener una persona o una dependencia encargada de la protección de datos personales e informársele al titular de los datos personales cuál es esa persona o esa dependencia, cuál es el número telefónico o cuál es el correo electrónico donde puede ponerse en comunicación con esa dependencia o persona para poder ejercer sus derechos. Adicionalmente, debe informársele dónde están publicadas las políticas del tratamiento de datos personales, políticas que debe tener cada empresa o cada persona también que haga tratamiento de datos personales. Y en fin, algunos requisitos que puede que se me estén escapando ya más de índole de forma, que están, como les digo, contenidos, sino en el artículo 12, digamos en un artículo cercano de la Ley 1581 del 2012. Entonces, eso respondiendo a la pregunta de Laura, son los requisitos que se deben cumplir para que una autorización se considere como válida y legal. Posteriormente, Rosemary nos dice, buenos días, es decir, que el consentimiento descrito en el clausulado del contrato de compra del cliente y que él mismo firma no es tomado como autorización previa del tratamiento de datos personales. A ver, ahí eh, hay que distinguir dos escenarios. Uno es el que comento de poder hacer el tratamiento de los datos de una persona, en cuyo caso ya no estamos hablando de la ley 2300, sino que estamos hablando de la ley 1581 del 2012. Entonces recordemos, la ley 2300 nos habla es de la contactabilidad para gestiones de cobranza o para gestiones comerciales o publicitarias con los consumidores, ¿cierto? Mientras que la ley 1581 nos da, es un régimen general de protección de datos de los consumidores, tanto para, tanto en el marco de una como en el marco de otra se requiere la autorización del consumidor previa, expresa e informada para poder dar tratamiento a esos datos, ¿cierto? Pero en el momento en que se está celebrando el contrato, podríamos decir nosotros que como es un hecho concomitante, concomitante se traduce en que son acciones que suceden al mismo tiempo, entonces pues sí hay validez en esa autorización que se toma en el momento de la celebración del contrato. Incluso, digamos, podría establecerse dentro de los libretos comerciales como para ser más exactos, pero digamos que en esto no hay que ser tan rígidos porque en mi concepto pues jurídico son hechos concomitantes que por lo tanto harían que esas autorizaciones que se toman en el momento de celebración del contrato sean válidas, pero si digamos quisiésemos extrapolar los temas para estar completamente seguros de estar cumpliendo, en el momento de celebrar los contratos de planes funerarios o de otra índole con los consumidores, podría primero hacerse el trámite para que el consumidor primero otorgue su autorización para el tratamiento de los datos personales, es decir, primero firme la autorización para el tratamiento de los datos personales y a posteriori firme el contrato en el cual se va a generar esa relación de carácter comercial o financiero, ¿cierto? Esa podría ser una alternativa que como les reitero, digamos que es una alternativa extrapolada. En mi interpretación es válido que al momento de celebrar el contrato, se celebre el contrato y a momento seguido, dado que son hechos concomitantes, se realice la autorización para el tratamiento de datos personales y esa sería una autorización válida de acuerdo a la ley 1581 del año 2012, siempre y cuando, por supuesto, estemos cumpliendo con que sea una autorización informada y expresa. Cuando no es permitido que esa autorización sea concomitante a la celebración del contrato, es cuando se quieren modificar las reglas de la ley 2300 en cuanto a los horarios, a los canales y a la periodicidad del contacto con ese consumidor. Es decir, si no se van a modificar las reglas del contacto establecidas por la ley 2300, esa autorización firmada en el momento del contrato es válida, ¿cierto? Porque no modifica la condición que nos dice que solo se puede contactar al consumidor por un canal a la semana, que solo se puede contactar al consumidor
una vez al día mediante ese canal y que solo se puede contactar al consumidor durante los horarios que pues precisamente teníamos en mora de ver, pero que ya hace rato están acá en pantalla, que son de lunes a viernes de 7 a.m. a 7 p.m., sábados de 8 a.m. a 3 p.m. y se excluyen los domingos y festivos para cualquier tipo de comunicación. Si no se están modificando esas reglas, la autorización concomitante a la celebración del contrato o la autorización que se celebra o se otorga más bien en el mismo momento en que se celebra el contrato es válida si no se están modificando las reglas de la Ley 2300 en cuanto a periodicidad, horarios y canales. Pero si sí se están modificando estas reglas, es decir, si el consumidor está otorgando una autorización que modifica las reglas en el sentido de que se le pueda contactar por más de por más de un canal a la semana, o más de o más de una vez al día, o en un horario diferente a los establecidos en la Ley 2300, entonces ahí la autorización no será válida si es otorgada al mismo momento del contrato o si es otorgada al mismo momento de celebración del contrato, dado que ahí tenemos que cumplir las condiciones que comentábamos ahora, y es el hecho de que por estar modificando las reglas generales de la Ley 2300, esa autorización tendría que ser independiente del contrato celebrado, ¿cierto? Es decir, ahí ya nos saca del hecho de que puedan estar en un mismo documento o instrumento jurídico y debe ser posterior a la celebración del contrato para que pueda tener validez en la medida en que pretende modificar las reglas de la Ley 2300. Pero si no modifica esas reglas, puede ser concomitante a la celebración del contrato. Diego Cerón nos dice: buenos días, director comercial de Funerales del Valle. Mi pregunta es la siguiente. Con todos nuestros clientes actuales debemos actualizar la autorización del canal que deseen ser contactados. Digamos que esa es una pregunta la cual depende del instrumento en el cual pues con el cual ustedes cuenten actualmente, porque si en el instrumento con el que cuentan actualmente está habilitado para hacer contacto con el consumidor por los canales de Verbigracia, WhatsApp y vía telefónica, y pretende y tienen los datos personales del correo electrónico, pero no quedó autorización para generar un contacto por ese canal que es el correo electrónico, entonces sí, la respuesta sería sí, habría que actualizar esas autorizaciones para que incluyan ese canal o cualquier otro que no esté contemplado en las autorizaciones previas, ¿cierto? Entonces, digamos que no hay una pregunta absoluta, dependerá del análisis de cada autorización con la que cuenten las empresas, sobre si ya incluían todos los canales que actualmente utilizan o si hay algún canal que esté por fuera, y esos canales que estén por fuera de esas autorizaciones que actualmente estaban vigentes, pues entonces tendrían que renovarse con unas autorizaciones que involucren los nuevos canales, ¿cierto? Astrid Carolina Galvis Rosado, buenos días. Pregunta: ¿el envío de encuestas de satisfacción aplica a esta ley en los horarios? Sí, correcto. Eh, los horarios aplican en general para los contactos con el consumidor, incluso si hacen, digamos, parte del desenvolvimiento de la relación comercial que hay con el mismo, aunque no haya cobranza y aunque no haya publicidad o aunque no haya una labor comercial, aunque de todos modos una encuesta de satisfacción es considerada, por supuesto, como una labor comercial porque es tendiente pues a la mejoría del servicio tanto para esa persona como para otros prospectos clientes o clientes pues ya vigentes. Entonces, la regla general es que sí aplica el tema del horario. Sin embargo, en mi concepto no estaría restringida al tema de la periodicidad, es decir, porque como es un contacto en el que no se está propiamente realizando una publicidad o se está buscando realizar o entablar una nueva relación comercial o ofrecer un nuevo servicio, sino que es un contacto que busca es el correcto desenvolvimiento de una relación comercial previamente establecida. La ley nos habla, pero mucho más concretamente, hay un documento de la Comisión de Regulación de las Comunicaciones donde pues, resuelve inquietudes varias, y donde pues ustedes conocen las normas antes de salir expedidas, salen a un proceso de consulta pública. En ese proceso de consulta pública, inquietudes similares a las que nos presenta Astrid Carolina,
fueron presentadas a la Comisión de Regulación de las Comunicaciones, donde se preguntaba, porque la ley 2300 no era muy clara, si las comunicaciones que tienen que ver con el desenvolvimiento, el correcto desenvolvimiento de una relación comercial previamente establecida, pero que no implican pues el ofrecimiento de nuevos servicios o de nuevas tarifas, la publicidad de nuevos productos, sino que simplemente lo que pretenden es el correcto desenvolvimiento de una relación contractual ya existente, si esas comunicaciones estaban restringidas de acuerdo a las normas de la Ley 2300 del 2023 y la Comisión de Regulación de las Comunicaciones respondió en varias ocasiones en ese documento que no estaban cobijadas, digamos, por este régimen restrictivo. En cuanto a los horarios, sí, más no en lo que tiene que ver, por ejemplo, la periodicidad. Porque si, por ejemplo, hay diferentes temas de contacto, como lo pueden ser una encuesta de satisfacción o el envío de una factura relativa al servicio o la notificación de un tema importante con respecto al contrato, por ejemplo, si estamos hablando de un contrato, o bueno, hablemos pues, pongámoslo con ejemplos del sector, si estamos hablando de un contrato de planes funerarios y por alguna razón en las próximas semanas, la empresa que se comprometió a la disponibilidad para la prestación de servicios funerarios va a tener una disponibilidad limitada por una causa externa o por una causa interna que conmocionó la prestación del servicio y eso es necesario informárselo al consumidor. Eso no es considerado un contacto de carácter comercial en el sentido de querer buscar el ofrecimiento de nuevos productos, sino que es un contacto que busca el correcto desenvolvimiento de la relación comercial ya existente, por lo tanto, no estaría limitada a la periodicidad de que nos habla la ley 2300 del 2023. Entonces, encuestas de satisfacción, podríamos decir que sí están sujetas al tema de los horarios, mas no estarían sujetas necesariamente al tema de la periodicidad en lo que tiene que ver con el número de contactos que se puede tener con un consumidor en un día y en una semana, que serían pues 7 en total, sumando uno diario. Gerencia NESA nos preguntan nuevamente, dice, ¿en qué momento se considera contactado? Es decir, si el cliente no contesta, ¿se puede seguir gestionando? Es una pregunta interesante porque la ley 2300 no habla del particular. Curiosamente, la resolución CRC 7356 del 10 de abril tampoco habla sobre el particular. Y más curiosamente aún, el documento de donde se resolvieron las inquietudes de las empresas que se manifestaron en la etapa de consulta pública por parte de la Comisión de Regulación de las Comunicaciones tampoco abordó la materia, pero también es una inquietud que me ha, digamos, abordado a mí estudiando esta materia. Y aunque no hay un pronunciamiento oficial, mi concepto es, y pues yo pienso que esto tiene pues un sustento, es que el contacto no se puede considerar, por así decirlo, positivo o efectuado hasta que no haya una recepción por parte del consumidor o del usuario. En el caso de los mensajes de texto, de las aplicaciones web, aplicaciones de mensajería y correo electrónico, pues es mucho más fácil establecer cuándo se ha generado el contacto porque simplemente se sabe cuándo ha llegado dicho mensaje, que normalmente son mensajes de datos, cuándo han llegado al destinatario y por lo tanto cuando llegan al destinatario se considera que ya se generó ese contacto. En el caso de las llamadas, se genera una inquietud mayor porque puede suceder precisamente que se intente generar ese contacto pero no haya respuesta por parte del consumidor. Mi concepto es, a falta, reitero, de que todavía ya un pronunciamiento por parte de la Comisión de Regulación de las Comunicaciones. Mi concepto es que si el consumidor no ha contestado, no podría considerarse que ese contacto ya cuente como efectivo y por lo tanto ya agote la posibilidad de buscar nuevamente a ese consumidor. Mi concepto sería entonces que si se hace una gestión de cobranza o si se hace una gestión de carácter comercial o publicitario vía telefónica, que sería básicamente la única hipótesis que se me ocurre en el momento, vía telefónica o vía aplicación web, pero por llamada telefónica, pues en este caso ya utilizando no las redes móviles, sino las redes de datos, y el consumidor no ha correspondido a este llamado, yo consideraría que ese es un contacto fallido y que por lo tanto no sumaría para establecer que ya entonces se cumplió con el máximo de contactos permitidos en el día o en la semana, si es del caso, ¿cierto? Entonces, ¿en qué momento se considera contactado? En el caso de la comunicación telefónica, considero que es cuando ya ha habido una recepción por parte del consumidor.
Y entonces termina la pregunta, ¿se puede seguir gestionando? Si el cliente no contesta, mi concepto sería que sí. Quizás falte entonces un pronunciamiento de la CRC, que por supuesto podría ser elevando un concepto, si es que de este escenario del día de hoy surge que esa inquietud de pronto Remanso pudiese elevar un derecho de petición a la Comisión de Regulación de las Comunicaciones presentando esta inquietud para que, digamos, también tomemos iniciativa en el asunto y que la comisión pueda pronunciarse, pero entonces en mi concepto se puede seguir gestionando hasta tanto no se cuente con recepción de esa llamada por parte del consumidor. Pero reitero, es importante si, digamos, en algún momento obtener algún pronunciamiento de parte de la comisión, porque pues entonces también hasta qué punto se puede reiterar la llamada sin que sea satisfecha o respondida o correspondida por el consumidor y que de todos modos también el hecho de esa insistencia pueda manifestarse o concretarse en una vulneración al derecho a la intimidad, que es el derecho que busca resguardar la Ley 2300 del 2023. Es una inquietud pues que queda abierta con las aclaraciones que ya hacía previamente. Nos pregunta Angie, buenos días, ¿los contratos que ya tenemos se pueden poner a firmar la autorización de los datos? Sí, por supuesto. Digamos que hay un tema delicado en el sentido de que no es que a partir de la entrada en vigencia de la ley 2300 quienes realicen este tipo de contactos estén obligados a obtener esa autorización, ¿no? Esa autorización viene de mucho más atrás porque la autorización para poder generar un contacto con el consumidor viene dado desde el mismo tratamiento de sus datos personales, porque para yo poder contactarme con un consumidor tengo que conocer su identidad, su número telefónico o su correo electrónico, su dirección, es decir, tengo que conocer sus datos personales y para conocer sus datos personales tengo que tener una autorización para el tratamiento de los mismos, que es lo que reglamenta la Ley 1581 del 2012, a su vez reglamentada por el decreto 1377 del año 2013. Es decir, que la obligación de tener esas autorizaciones para el tratamiento de los datos personales data ya de hace 12 años, cuando entró en vigencia la Ley 1581 del 2012. Entonces es un tema delicado porque si al día de hoy hay empresas que tengan contratos que para cualquier contrato se requiere el tratamiento de datos personales y esos contratos no tengan asociada una autorización para el tratamiento de esos datos, quiere decir que están en mora del cumplimiento de la Ley 1581 del 2012 desde hace 12 años, ¿cierto? Y como lo decíamos al comienzo, la Ley 1581 del 2012 protege un derecho fundamental que es el derecho a la habeas data y a la protección de los datos personales de las personas naturales. Por lo tanto, se estaría vulnerando el derecho fundamental de esa persona a que el tratamiento de sus datos sea hecho previa autorización expresa e informada dada por él. Entonces, estaríamos vulnerando no solo la ley 2300, que nos habla de las autorizaciones para el contacto con estas dos finalidades, sino vulnerando, y más grave aún, la ley 1581 del 2012 para el tratamiento de datos personales, independientemente de que sean para el contacto o no con el consumidor. Entonces, la pregunta nos dice, ¿los contratos que ya tenemos se puede poner a firmar la autorización de los datos? Más que se puede, se debe, es decir, no puede existir un contrato al día de hoy que no cuente previamente o por lo menos de manera concomitante a su celebración, como lo hablábamos, con una autorización expresa e informada del consumidor, donde eh, otorgue la potestad de que sus datos personales sean tratados. Y ya en lo que tiene que ver con los contactos de cobranza y contactos de carácter comercial y de servicio, donde ese consumidor pues avale que se hagan ese tipo de contactos. Hugo Fernando Calderón. Buen día, Hugo Calderón de Funerales La Ermita Popayán. ¿Qué sanción podemos recibir si no hacemos las cosas como dice la ley? Bueno, esta pregunta la vamos a dejar para el final. Me gusta a mí dejarla para el final, también como una forma de incentivo, porque digamos que en la teoría de las normas hay un estudio muy interesante sobre el por qué la gente, los ciudadanos en general, pero hablemos en este caso, digamos, de empresas, que es lo que más, con lo que más nos encontramos, pues sobre todo en el contexto de Remanso y de empresas prestadoras de servicios funerarios que por supuesto deben estar constituidas como personas jurídicas de acuerdo al artículo 86 de la Ley 1328 del 2009.
La teoría de las normas estudia el por qué las personas y las empresas cumplen las normas, ¿cierto? Entonces, la teoría de las normas nos explica que hay cierto grupo de ciudadanos y de empresas que cumplen las normas por convicción de los principios y de los derechos que encarna la norma. Es decir, uno como empresa, si tiene, digamos, cimentado en sus valores la protección del ciudadano, la protección del consumidor, y la protección de sus derechos fundamentales, como lo son en este caso, de su derecho fundamental a la habeas data, a la protección de los datos personales y a la intimidad, entonces uno podría decir que está interesado en cumplir esta normativa para salvaguardar los derechos fundamentales de los consumidores, ¿cierto? Pero también, y esto está pues totalmente evidenciado con experiencia empírica, hay personas y hay empresas que cumplen las normas, no necesariamente porque haya una convicción de fondo con respecto a los valores que encarnan estas normas, sino por la amenaza que hay frente al incumplimiento de las mismas, y pues también eso es válido, es decir, las sanciones existen porque si no existiesen las sanciones, es decir, esa amenaza de que ante el incumplimiento de una norma se puede tener una consecuencia negativa, pues entonces gran parte de los actores del comercio jurídico simplemente no cumplirían las normas porque muchos no se identifican con esos valores. Dicho eso, no estoy diciendo que las empresas acá sean de uno o de otro, cada quien sabrá particularmente si se identifica con la protección de estos valores o si, digamos, se identifica con el cumplimiento de las normas más por el temor a las sanciones que le puedan ser impuestas, o también puede ser una mezcla de ambos factores. Entonces, hecha pues como esta pequeña reflexión, sí es muy importante el tema del régimen sancionatorio porque finalmente del hecho de que exista ese régimen sancionatorio dependerá en gran medida que se pueda y que se implemente realmente la norma. Pero entonces, precisamente por la importancia del mismo, yo lo dejo de manera metodológica al final de la exposición donde veremos cuál es el régimen de sanciones, pero como para que de pronto quede ya claro al menos y lo puedan anotar en cuanto a su consulta posterior, el régimen de sanciones por el incumplimiento de las normas establecidas en la Ley 2300 del 2023 es el régimen sancionatorio que nos trae la Ley 1266 del 2008, que como al comienzo de la charla lo veíamos, es la Ley de Habeas Data Financiero. Es decir, que no se creó un nuevo régimen sancionatorio para la Ley 2300 del 2023, sino que simplemente se remite al régimen sancionatorio expedido con la Ley 1266 del 2008, Ley de Habeas Data Financiero, y que más adelante pues entraremos en detalle. Carlos Mario nos pregunta nuevamente, perdón que no se me escape ninguna inquietud. Sí, Carlos Mario nos pregunta nuevamente de Cotrafa. Hola. En el contrato inicial debe estar explícito la autorización para la Ley 2300, así como aparece la Ley 1581. Pues a ver, la mención de la ley no es un tema trascendental, aunque el hecho de mencionarla sí deja ya mucha claridad de que se está haciendo referencia a la autorización para los contactos, bien sea de cobranza o los contactos que busquen finalidades comerciales o publicitarias. Entonces, no es que sea esencial mencionar a la norma, pero eso, digamos, podría traer mayor claridad tanto frente al consumidor como frente eventualmente a algún proceso, si es que fuera del caso, en el que pues la empresa pueda demostrar que precisamente hacía referencia a la autorización para el contacto de cobranza comercial o publicitario. Lo importante en últimas es que en la autorización quede claro que la persona está otorgando la potestad al ente de cobranza o al ente comercial para contactarlo con esos fines y que queden establecidos, pues si hay, pues el régimen, bueno, el régimen no es necesario mencionarlo porque el régimen general es, como ya lo dijimos, el de la Ley 2300 del 2023, básicamente debe quedar clara que es una autorización para la contactabilidad con esos dos fines, si es que son los dos, o para cualquiera de aquellos que sea, ¿cierto? Si, por ejemplo, nos están hablando de Cotrafa, que también tiene una división financiera, entonces, pues en ese caso, muy claramente tendrá que ser para la contactabilidad tanto de cobranza como para la contactabilidad comercial y publicitaria, pero igualmente para cualquier empresa funeraria, el hecho de que haya una relación comercial implica que esa relación comercial de los contratos de planes funerarios van a existir unas obligaciones que son lo que normalmente conocemos como cuotas periódicas por los planes de previsión funeraria
y esas cuotas periódicas pues son una deuda en cabeza del consumidor, deuda que por supuesto es susceptible de una gestión de cobranza, porque gestión de cobranza no está, digamos, limitada a aquellas cobranzas que tengan que estar relacionadas con contratos financieros, sino que también hay gestiones de cobranza cuando hay relaciones comerciales no financieras, es decir, del sector real de la economía, en las que se generen deudas que deben ser cobradas o bien porque están próximas a causarse o bien porque ya se causaron y se encuentran en un estado de moratoria. Acá aprovecho para hacer un paréntesis y es que en marzo, si no recuerdo mal el mes, la Superintendencia Financiera de Colombia emitió un concepto interesante aclarando que las gestiones de cobranza no son solamente consideradas como aquellas que son tendientes a cobrarle al consumidor una deuda que se encuentra en mora, sino que también cuando se esté avisándole al consumidor que está próximo a generarse, por ejemplo, su cuota periódica en un plan de servicios funerarios, aunque no se está en mora, pero como que lo que se le está avisando al consumidor es que se va a generar una cuota periódica que está próxima a causarse, ese aviso se considera también como una gestión de cobranza, es decir, que gestión de cobranza no tiene que equipararse necesariamente a que exista una obligación en mora, sino que gestión de cobranza está dirigida a esa, estimular el pago de una obligación vencida o no vencida de parte del consumidor, ¿cierto? Entonces, esa es una aclaración importante que sería un concepto de la Superintendencia Financiera de Colombia en meses recientes, como en marzo de este año. Eh, entonces, digamos que no es requisito mencionar la Ley 2300 del 2023 para ser muy claro respondiendo a la pregunta de Carlos Mario, pero sí da mucha mayor claridad. Entonces, en últimas, en la práctica, sí es mejor mencionar la Ley 2300 del 2023. Gerencia NESA. ¿Cada cuánto tiempo se le debe informar al cliente sobre la ley de tratamiento de datos? Eh, Eso depende de cómo estén estructuradas las autorizaciones. Si ustedes desde el comienzo de la obtención de la autorización del tratamiento de esos datos personales tuvieron una asesoría o pues digamos a título propio generaron una autorización suficiente que abarcase todos los tipos de tratamiento, todas las finalidades del tratamiento, que abarcase todos los requisitos del que nos habla el artículo 12 de la Ley 1581 del 2012 y los requisitos también de los que nos habla el decreto reglamentario 1377 del 2013 sobre qué debe contener una autorización para el tratamiento de datos personales y el aviso previo de privacidad para el tratamiento de datos personales. Si se cumplieron con todos esos requisitos y al día de hoy no hay una finalidad adicional que deba incorporarse o un tipo de tratamiento adicional que deba incorporarse, pues entonces no hay necesidad de actualizar la autorización para el tratamiento de datos personales, a menos que la autorización para el tratamiento de datos personales tuviese una temporalidad, ¿cierto? Si en esa autorización se decía, otorgo la autorización a NESA Gaviria para el tratamiento de mis datos personales con estos tipos de tratamiento, estas finalidades, etcétera, por el término de 10 años y ya se cumplieron esos 10 años, pues evidentemente tendrán que renovarse esas autorizaciones. Pero si no existe esa temporalidad en la autorización y como si digo, no existen finalidades o tipos de tratamiento nuevos que no estuviesen incorporados en la autorización inicial, pues no habría necesidad de que se esté renovando esa autorización. La necesidad de que se renueve o más bien de que se otorgue una nueva autorización es si hay una finalidad adicional que no estuviese contemplada o un tipo de tratamiento adicional que no estuviese contemplado, como por ejemplo el traslado de esa información a terceras empresas u otro tipo de tratamiento que no estuviese contemplado. Entonces, pues en ese caso sí se requeriría una nueva ley, una nueva autorización para el tratamiento de datos personales, pero no se requiere hacer más de una vez si se cumplieron con los términos en específico del decreto 1377 del 2013. Milady Asprilla, Milady Asprilla, buenos días. Preexequiales Los Laureles. ¿Cuántas veces al mes puedo tener contacto con el usuario en la gestión de cobranza? Bueno, pues las cuentas son muy fácil hacerlas. eh, Partiendo de las reglas generales, ¿no? Es decir, suponiendo que el consumidor no ha emitido una excepción posterior e independiente al contrato, entonces, remitiéndonos a las reglas generales, tendríamos que
se puede contactar al consumidor por un canal semanalmente, es decir, que podría utilizar 4 canales distintos al mes. Es decir, que en la semana uno podría utilizar WhatsApp como un canal, en la semana 2 vía telefónica, en la semana 3 correo electrónico, en la semana 4 mensaje de datos, mensaje corto SMS, ¿cierto? O simplemente el mismo canal en las 4 semanas, pero solo un canal por semana. Em, una vez por día, ¿cierto? Es decir, que serían máximo 7 veces por semana, pero eso no quiere decir que esas 7 veces por semana, entonces yo pueda contactarlo 4 veces en un día, 3 en otro, y con eso ya se me sumaron las 7 de la semana, no. Es decir, se puede contactar al consumidor una vez al día por el canal que se designó semanalmente. Es decir, que máximo podrían ser 7 veces a la semana, pero no en total, sino sumando uno a uno los días. Si se dejó de contactar un día, entonces ya no serían 7 veces a la semana, sino 6 veces a la semana. Ah, bueno, de hecho no siete, perdón, 6, porque recordemos que los contactos, los horarios pueden ser de 7 a 7 en días regulares, pues de lunes a viernes, de 8 a 3 días sábados y domingos y festivos quedan excluidos, es decir, que serían 6 de los 7 días de la semana porque excluimos el domingo y habría que computar obviamente si hay días festivos porque en estos tampoco se podría generar dicho contacto. Y nuevamente, si hay una excepción basada en el principio de libertad del consumidor o titular de los datos personales, en el que modifique estas reglas de manera posterior e independiente al contrato que da lugar a estos contactos, entonces podría contactarse por más de un canal semanalmente, en más de una ocasión diaria y en horarios distintos, e incluso en domingos y festivos, pero reiteramos, partiendo de iniciativa del consumidor, que esa iniciativa quede expresa en un documento independiente al contrato que da lugar a ese contacto de cobranza y que sea posterior a la celebración de dicho contrato. Bueno, entonces por el momento no tenemos más inquietudes, pero encantado con que se dé de esta manera tan dinámica, que es nuestro propósito siempre que esto lo podamos aterrizar a cuestiones muy cotidianas de implementación de la norma para las empresas y pues dentro del rubro que nos encontramos con la corporación para las empresas de servicios funerarios. Esta excepción, pues a raíz de las preguntas, esta diapositiva ya quedó plenamente expuesta. El hecho de que la excepción se puede establecer por parte del consumidor en un instrumento distinto y posterior al contrato que rige la relación mediante la cual se da la cobranza por parte de la entidad financiera o comercial. Acá hay otras dos reglas interesantes y es el hecho de que en ningún caso las entidades de cobranza podrán contactarse con las referencias personales del consumidor deudor. eh, ¿Qué casos se han dado, cierto? Entonces, como el derecho fundamental que pretende proteger la ley 2300 es el derecho a la intimidad, entonces se estableció esta regla muy sana, por cierto, de que en las gestiones de cobranza no se podrá contactar a las referencias personales. Es decir, es claro que en las relaciones, sobre todo en las financieras, pero también en algunas comerciales, pues eso dependerá de las políticas de cada empresa, se piden referencias personales para establecer la adaptabilidad o más bien la condición favorable de un consumidor a ser candidato a celebrar un contrato financiero o comercial, pero esas referencias personales son para el momento de la contratación. Al momento de la gestión de cobranza no se puede contactar a las mismas. Y en cuanto a lo que tiene que ver con el avalista, el codeudor o el deudor, se establece que las reglas de contacto con esto son las mismas que para el titular original de la deuda, es decir, los horarios, los canales y la periodicidad que están establecidas por la Ley 2300 del 2023. Esto igualmente ya lo vimos y es consistente en que, como les decía, la historia de la norma era que inicialmente iba a ser una norma concebida para reglamentar la contactabilidad para gestiones de cobranza únicamente, pero el artículo quinto de la norma, que fue introducido en la plenaria de la Cámara de Representantes en su segundo debate de los 4 debates que tuvo que surtir la norma, se introdujo que el artículo quinto dijera que todas las normas establecidas en la Ley 2300 se entendían igualmente ampliadas también, no solo para la gestión de cobranzas, sino para las gestiones con carácter comercial y publicitario, tanto por mensajes SMS como por correo electrónico
mensajería por aplicaciones o por web y llamadas telefónicas. Y entonces quedó un pendiente que es el registro de números excluidos a partir pues de esa reglamentación o potestad reglamentaria que se le defirió al Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en manera compartida con la Comisión de Regulación de las Comunicaciones y pues me voy a adelantar porque el tiempo nos cogió. Yo no tengo claro si teníamos programado 1 hora y media o dos. De mi parte no tengo ningún problema con que nos extengamos las 2 horas eh, para que pues abordemos los temas del registro de números excluidos. De manera compartida se defirió a estas dos entidades la reglamentación del registro de números excluidos. Vamos a pasarnos acá unos temas. Eh, y esa potestad reglamentaria se defirió a la CRC, Comisión de Regulación de las Comunicaciones, para que dentro de los 6 meses siguientes a la entrada en vigencia de la norma, teniendo en cuenta que la norma entró en vigencia, se expidió el 10 de julio del 2023, entró en vigencia el 10 de octubre del 2023 y se dio un periodo de transición de 6 meses para que vía potestad reglamentaria, se reglamentara el registro de números excluidos por el MINTIC y la CRC. Entonces, el 10 de abril, es decir, exactamente 6 meses después, es decir, al día límite con el que contaban estas entidades, se emitió la resolución 7356 del 10 de abril del 2024, mediante la cual se reglamenta, por cierto, de una manera pues muy corta, el registro nacional o el registro más bien de números excluidos. Hay que aclarar algo desde el punto de vista histórico con respecto a este registro, y es que el registro de números excluidos no fue creado por la Ley 2300 del 2023. El registro de números excluidos es una base de datos que ya tenía existencia que tuvo lugar a raíz de la expedición de la resolución CRC 2229 del 2009, también de la Comisión de Regulación de las Comunicaciones, en el que se creó esa base de datos y que por eso lleva el nombre de registro de números excluidos, porque en su momento, cuando se creó en el 2009, fue concebido exclusivamente para la inscripción de los números telefónicos móviles de los titulares de los datos personales o consumidores de este tipo de servicios de telefonía móvil, para que pudiesen registrar sus números en esta base de datos y así evitar la recepción de mensajes de carácter comercial o publicitario en tecnología SMS, que son mensajes cortos de código corto o mensajes de multimedia que tuviesen esas dos finalidades, ¿cierto? Entonces, por eso se llama registro de números excluidos, a pesar de que, como vamos a pasar a ver, eso se amplió. Entonces, ¿qué es realmente lo que sucede con la ley 2300 del 2023? Perdón. Que la ley 2300 del 2023, en el artículo quinto, donde además de decir que las normas se extendían no solamente a la gestión de cobranzas, sino también a las gestiones comerciales y de servicios, fue donde defirió la potestad reglamentaria a la CRC para que dentro de los 6 meses reglamentase y adoptase el registro de números excluidos. Si se percatan ustedes, no sé si se alcanza a ver lo que estoy subrayando, donde estoy pasando el mouse en la presentación. En el artículo quinto, la ley 2300 dice que la CRC deberá adoptar las medidas técnicas para adoptar el registro de números excluidos. En realidad no eran las medidas técnicas para adoptar el registro de números excluidos, el cual ya existía, pero como dato curioso, el registro de números excluidos solo contenía el 0,1% del total de números registrados en Colombia, es decir, básicamente un registro muy, muy subutilizado en cuanto a la finalidad de que los consumidores pudiesen registrarse y evitar los contactos de carácter comercial con tecnología SMS y MMS. Solo el 0,1% de números registrados en Colombia estaban inscritos. Entonces, en realidad, aunque la ley 2300 hable de adoptar el registro de números excluidos, quizás el verbo que mejor pudiese haber sido incluido en esta norma sería no el de adoptar el registro, sino el de adaptar el registro, porque el registro ya existía, como les decía a ustedes, creados por las CRC en el año 2006.
¿Alguien tiene una inquietud o de pronto se le abrió el micrófono? Creo que se le abrió el micrófono. Entonces, en realidad, lo que hizo la CRC en la resolución 7356 del 10 de abril del presente año fue no adoptar al registro que ya existía, ya estaba montado pues con cierta infraestructura tecnológica, aunque obviamente mucho más limitada a que como lo prevé la ley 2300 del 2023. Y en esta resolución se modifica la definición de registro de números excluidos que estaba contenida en la CRC 5050 del 2016, que era la norma, o es, porque sigue, es vigente, es la norma que define ciertas reglas para lo que tiene que ver con telecomunicaciones y en particular incluía actualizado el registro de números excluidos. Entonces, el registro de números excluidos, de acuerdo a cómo estaba concebido inicialmente, era para que las personas naturales se inscribiesen en el mismo con su número móvil y así evitasen los contactos por SMS o MMS de carácter comercial o publicitario. Pero la ley 2300 de 2023, recuerden ustedes que habla no solamente de la contactabilidad vía SMS, sino que nos habla de otros tres tipos de contactabilidad. Nos habla de la contactabilidad vía SMS, por supuesto, reiterando lo que ya estaba, pero también nos habla de la contactabilidad vía correo electrónico, la contactabilidad vía telefónica, es decir, ahí van dos más, y la contactabilidad vía aplicaciones de mensajería o aplicaciones web. ¿Cierto? Por lo tanto, la adaptación del registro de números excluidos debía darse para que ya fuese no solamente una base de datos que incluyesen números telefónicos a los cuales no se podía enviar información de carácter publicitario o comercial vía SMS, sino que se debe adaptar para que sea una base de datos donde se puedan registrar las personas naturales para que no se les envíe información de carácter publicitaria o comercial, bien sea por SMS, por correo electrónico, vía telefónica, por aplicaciones de mensajería o aplicaciones web. Si leemos cómo quedó la definición, pues es esto lo que nos expresa. El registro de números excluidos es la base de datos en la que se podrán inscribir los consumidores y usuarios que no deseen ser contactados mediante el envío de mensajes publicitarios a través de mensajes cortos de texto, SMS, mensajería por aplicaciones o web, correos electrónicos, ni mediante llamadas telefónicas de carácter comercial o publicitario. Es decir, que el registro de números excluidos conserva su denominación, sus siglas también, pero su ámbito de aplicación se amplió pues de manera, digamos, grandilocuente en la medida en que ahora abarca grandes tecnologías, pues las tecnologías más masivas de contactabilidad con los usuarios, eh, de manera pues que este registro, y bueno, acá es importante volver a la distinción de cuáles son las contactabilidades que reglamenta la ley 2300. Recordemos que la ley 2300 nos habla de contactabilidad para gestiones de cobranza y de contactabilidad para gestiones comerciales y publicitarias. El registro de números excluidos no es para que las personas naturales se puedan inscribir y evitar ser contactadas para que les cobren, no. Lo que tiene que ver con las gestiones de cobranza se reglamenta por las reglas que ya vimos en la ley 2300, las de horarios, periodicidad y canales. Es decir, que una persona no podría procurar inscribirse en el registro de números excluidos y no ser contactada para gestiones de cobranza. El registro de números excluidos abarca solamente el segundo tipo de contactabilidad de que trata la ley 2300 del 2023, es decir, la contactabilidad con fines de carácter comercial o publicitario. Entonces, esa es una precisión muy importante de hacer. Como lo veíamos, entonces abarca tanto los SMS, aplicaciones o web, correo electrónico y llamadas telefónicas. Acá, pues como dato curioso e histórico, se dejó por fuera los mensajes MMS que antes estaban incluidos en la reglamentación de la CRC 2226 del año 2009. ¿Por qué? Porque, como les mencionaba muy al comienzo de nuestra charla, los MMS, que son los mensajes multimedia, que era, por ejemplo, cuando por mensaje de texto se enviaba un video o una foto, pues ya en la práctica es una tecnología en desuso. Entonces, por lo tanto, la Comisión de Regulación de las Comunicaciones consideró que pues dejar esa normativa ahí lo único que hacía era robustecer los textos normativos sin que finalmente tuviese una aplicación práctica, de manera que se elimina la tecnología MMS,
no porque ya no le apliquen las reglas específicas de la ley 2300, sino porque pues es una tecnología tan en desuso que ni siquiera merita el hecho pues como de estar mencionada en la resolución 7356 del 10 de abril. El SMS, como todavía es una tecnología muy popular en la comunicación, sobre todo en la comunicación comercial y publicitaria, entonces pues por supuesto permanece dentro del tema regulatorio. Entonces, las personas naturales podrán inscribirse en el registro de números excluidos. Esta inscripción es una inscripción muy sencilla. Yo, pues, particularmente la realicé a título personal como persona natural en el registro de números excluidos. Se me olvidó poner en la presentación exactamente el link, pero ahorita pues lo puedo compartir o no es sino que ustedes en Google escriban RNE y los primeros dos enlaces que les salen, que son trámites crc, .gov.co, los redirigen a la página oficial de la Comisión de Regulación de las Comunicaciones, donde hay pues unas pestañas donde está la posibilidad de registrarse como nuevo usuario, persona natural, si es que no se ha sido registrado, y de inscribirse, y en esa inscripción, entonces, existen también a su vez varias pestañas, ¿cierto? Se envía un correo de verificación a la persona para ver que sí es el titular de ese correo electrónico con el que se está registrando. Una vez se hace esa verificación de que la persona es la titular del correo electrónico con la que se está registrando, eh, existen unas opciones y entonces el formulario permite inscribir números telefónicos para efectos de evitar comunicaciones vía llamadas telefónicas o vía SMS. Y también existe una sección para inscripción de correos electrónicos para evitar contactos por aplicaciones de mensajería o aplicaciones web y, por supuesto, contactos por correo electrónico. Una vez son inscritos esos correos, porque se pueden inscribir varios correos y varios números telefónicos, la plataforma pide una confirmación, esa confirmación se envía al correo electrónico de la persona, nuevamente se verifica que se es titular del correo o de los varios correos que se inscribieron y una vez verificada esa titularidad, mediante el correo que se le envía a uno directamente a la bandeja de entrada, entonces se procede a confirmar la solicitud de exclusión y ahí digamos que tiene varias opciones eh, para distintos tipos de contacto, porque uno puede restringir ciertos contactos comerciales o publicitarios y dejar permitidos otros. Por ejemplo, si se inscribe un número telefónico móvil, que también pueden inscribirse números telefónicos fijos, pero si se inscribe un número telefónico móvil, entonces está la opción de SMS y de llamadas telefónicas. Entonces uno, por ejemplo, podría restringir los mensajes publicitarios y comerciales de llamadas telefónicas, pero permitirlos vía SMS o viceversa, restringirlos vía SMS y permitirlos vía llamadas telefónicas o de plano no permitirlos en ninguno de los dos. De manera igual con las aplicaciones de mensajería o aplicaciones web y asimismo con el correo electrónico. Tanto la inscripción de las personas naturales como la eliminación del registro, porque en cualquier momento la persona natural, si así lo desea, puede eliminar el registro en el RNE, no tiene ningún costo para la persona natural y se hace efectivo el registro a partir del día hábil siguiente en que la persona pues lo realizó en el sistema de la RNE, que hasta el momento, como pues me pude percatar, está funcionando de manera normal. Ahora bien, paralelo a la posibilidad de inscripción de la persona natural como titular de datos personales, hay otro tipo de inscripción en el registro de números excluidos, que es el registro como empresa. ¿En qué consiste el registro como empresa? El registro como empresa es ya no para evitar que se le envíen comunicaciones por cualquiera de estos canales, ¿cierto? Y el tipo de comunicaciones que se quieran excluir en concreto de las varias opciones que se presentan, sino que es el registro que se hace de la empresa, no para inscribirse como evitativo de las comunicaciones, sino para poder consultar si aquellos prospectos de consumidor o aquellos consumidores que considera prospectos clientes pueden ser contactados porque no se encuentran en el registro de números excluidos o por el contrario no pueden ser contactados por el hecho de encontrarse en el registro de números excluidos. Entonces, si nosotros desglosamos esto, ¿qué tenemos con la ley 2300?
La ley 2300 nos trae un panorama de unas reglas de horarios, periodicidad y canales mediante las cuales se puede uno contactar para fines de cobranza o para fines publicitarios o comerciales con los consumidores, siempre y cuando se tenga una autorización previa, expresa e informada del titular de esos datos. Eso por una parte. Y por otra parte, existe el registro de números excluidos, que es entonces una base de datos que ya no se somete a las reglas de horarios, periodicidad y canales de la ley 2300, sino que lo que establece es de tajo una prohibición para el contacto de carácter comercial o publicitario con estos consumidores. En consecuencia con esto que les acabo de decir, entonces, la resolución 7356 del 10 de abril de la CRC trae en su artículo segundo una obligación para los proveedores o productores de bienes o servicios que quieran realizar contactos de carácter comercial o publicitario con los consumidores, consistente en que cuando deseen realizar esos contactos deben revisar previamente en el registro nacional, en el registro de números excluidos, si aquel usuario se encuentra registrado o no en el mismo, para efectos de que si se encuentra registrado, definitivamente queda prohibido cualquier tipo de contacto con carácter comercial o publicitario, ¿cierto? Es decir, es una prohibición absoluta, salvo por supuesto que exista una autorización ya que, digamos, eh, decaiga el hecho de estar inscrito en el registro de números excluidos. Lo pongo con un ejemplo. Un usuario podría inscribirse en el registro de números excluidos porque en general no desea recibir comunicaciones de carácter comercial o publicitario, pero de ciertas empresas, una o dos empresas con las que tiene cierta afinidad o agrado o con las que se ve como posible futuro cliente o etcétera, si quiere permitir que éstas tengan contacto de carácter publicitario o comercial, a esas podría darles autorización para que lo contacten. Entonces, esa autorización obviaría el hecho de que esa persona se encuentre en el registro de números excluidos, tanto más si esa autorización es de carácter posterior, y entonces el registro de números excluidos aplicaría es ya no para esa empresa que sí cuenta con autorización, sino para todas aquellas otras que no cuentan con esa autorización y que entonces al encontrarse con que ese usuario se encuentra registrado en el RNE, no pueden generar ese contacto. Entonces, digamos que la enseñanza principal o, digamos, la conclusión principal que debe quedar para los empresarios en general y muy en particular para las empresas de servicios funerarios en la comercialización de planes funerarios, es que al momento de generar contactos con esas finalidades comerciales o publicitarias, con o con consumidores, con posibles clientes, existe una obligación que es previa al contacto consistente en consultar el registro de números excluidos, para lo cual deben inscribirse, ¿cierto? Y al percatarse de si la persona está inscrita o no, entonces saber si puede proceder o no a ese tipo de comunicación. Yo pues como no consulto el registro de números excluidos en calidad de empresa, entonces pues no hice ese registro, pero digamos me percaté de cómo está constituido, porque una de las inquietudes que presentaron las empresas en la consulta pública era de cómo se podía hacer la consulta en términos masivos cuando hay empresas que, y pues el sector no es para nada ajeno a esta realidad, que cuentan con bases de datos de miles y en algunos casos hasta de cientos de miles de usuarios a los cuales quiere o tiene que contactar, ¿cierto? Entonces, cuando se registran como empresas que van a consultar el registro de números excluidos, hay distintas posibilidades. Hay uno que es el aplicativo web, que entiendo, y eso pues ya tendrán que verlo ustedes con, más que con su equipo jurídico, con su equipo tecnológico. En el aplicativo web hay una forma como de enlazar la base de datos del RNE con la base de datos que se quiera consultar de si esas personas están inscritas para que se haga un cotejo automático, y de ese cotejo automático entonces se tendrá la respuesta de si aquella persona, de qué personas de ese cotejo de lista de 10.000 usuarios, por ejemplo, se encuentran registradas y entonces a cuáles se puede contactar y a cuáles no. Y hay también otra posibilidad que consiste en subir un archivo formato CSV, que desconozco en realidad desde el punto de vista técnico en qué consista, pero pues obviamente los técnicos lo entenderán,
y ese formato de archivo permite que se incorpore el archivo en el RNE hasta con 10.000 entradas, es decir, con los datos personales de hasta 10.000 consumidores, y eso permite obtener la respuesta de esos 10.000 consumidores sobre si se puede contactar a los mismos o no se los puede contactar. Ahora bien, una de las grandes inquietudes en la consulta pública de la norma era que el hecho de que se subiesen todos los datos personales de los usuarios al registro de números excluidos, pues generaba una brecha de seguridad para los titulares de los datos en la medida en que cualquier persona con el número de cédula entonces podría registrarse como empresa, entrar al registro de números excluidos y entonces consultar el correo electrónico, consultar los números de teléfono móvil y consultar otro tipo de datos personales de los titulares que estuviesen inscritos en el registro, pero resulta que la modalidad de consulta del registro no funciona de esta manera. ¿Cómo funciona? Es el que quiere consultar el registro el que debe proporcionar los datos, ¿cierto? Es decir, es la empresa funeraria A la que subida en el aplicativo web del registro de números excluidos o bien sube su archivo en el formato que les indiqué o bien conecta su base de datos con la del registro de números excluidos y entonces, por decir algo, envía el correo electrónico, el número de cédula y el número de teléfono móvil al registro de números excluidos y el registro de números excluidos le arroja una respuesta de si esos datos y de si esos canales se encuentran inscritos y por lo tanto son objeto de la obstrucción para los contactos de carácter comercial o publicitario. No es que uno pueda ingresar el número de cédula de la persona y mirar en el registro de números excluidos cuáles son sus datos telefónicos y sus correos electrónicos, etcétera, sino que es al contrario. Quien desee consultar ingresa los datos y el Registro Nacional de Números Excluidos mira con base en esos datos si está inscrito o no y básicamente arroja una respuesta de sí o no con respecto a si se puede generar ese contacto o no se puede generar ese contacto. Hay una inquietud de Carlos Mario de Cotrafa nuevamente, nos dice, es decir, que cuando un consumidor toma un contrato con la empresa, está autorizando el contacto en las condiciones de la Ley 2300 y se puede hacer caso omiso a que se encuentre registrado en el registro de números excluidos. Sí, por dos razones. Bueno, sí y no. Sí, en lo que tiene que ver con el desarrollo de ese contrato. Sí, porque ya lo veíamos. eh, lo que pretende reglamentar el registro de números, perdón, lo que pretende reglamentar la ley 2300 son los contactos, pues, digamos, dejemos de lado el tema de cobranza, o incluso si, pues, si lo tenemos en cuenta. Lo que pretende reglamentar es la contactabilidad para gestión de cobranza o para gestiones comerciales o publicitarias que pretendan establecer nuevas relaciones comerciales, ofrecer un nuevo producto, sí, adquisición de nuevos productos, de nuevos servicios. Pero, como ya lo decíamos, tanto la ley 2300 como la resolución 7356 son claras en que esas normas no aplican para lo que tiene que ver con información dada al consumidor sobre movimientos en sus cuentas de ahorros, sobre posibles movimientos fraudulentos en sus productos financieros o sus productos comerciales. Tampoco aplica para información pedida por el consumidor, es decir, si el consumidor pide una información a la empresa, el contacto que se haga con el consumidor para suministrarle dicha información tampoco se rige por las normas de la Ley 2300 ni de la Resolución 7356. Y asimismo, y esto no queda tan claro en la resolución, pero sí queda más claro en el documento de respuestas a la consulta pública del CRC, que aquellas informaciones que tengan que ver con el correcto desenvolvimiento de la relación contractual se consideran que no están incluidas dentro de este régimen restrictivo de contactabilidad, como ya lo poníamos ahora con ejemplos. Si hay una, si hay celebrado un contrato de plan de servicios funerarios y por alguna razón es necesario informar por parte de la empresa funeraria que en las próximas semanas habrá una disminución en la disponibilidad por una contingencia de fuerza mayor, caso fortuito, causa externa o incluso causa interna al interior de la empresa, y esto se le tiene que informar al titular del contrato, pues esa información no es para buscando generar una nueva relación comercial o ofrecer un nuevo producto, sino informarle sobre el correcto desenvolvimiento del contrato al titular consumidor. Por lo tanto, no entraría dentro de estas restricciones. Entonces, la respuesta es parcialmente sí, es decir,
Se puede hacer caso omiso al hecho de que se encuentran en el registro de números excluidos en todo lo que tiene que ver con el correcto desenvolvimiento de esa relación contractual. En lo que tiene que ver con contacto comercial o publicitario para buscar ofrecer nuevos productos o ampliar coberturas de su plan o en fin, establecer nuevas relaciones comerciales o financieras, entonces ahí la respuesta dependerá. Si dentro de esa autorización era lo suficientemente amplia para hacer ese tipo de contactos, entonces no importará que estuviese en el registro de números excluidos porque se tiene una autorización y siempre la autorización prevalecerá sobre el registro de números excluidos. Pero si la autorización era solamente para los temas del desenvolvimiento del contrato, más no para contactos comerciales y publicitarios, buscando ofrecer nuevos productos, etcétera, entonces ahí sí la inscripción en el registro de números excluidos actuaría como una obstaculización para que se pueda contactar con esas dos finalidades. Entonces, como en muchos otros casos que hemos analizado en el transcurso de la charla, eh, dependerá de cómo esté estructurada la autorización. Si abarca ya ese tipo de contactos, entonces podrán hacerse. Si no los abarca y están en el registro de números excluidos, entonces pues no podrían realizarse. Entonces, eh, esa es la obligación más importante de los productores y proveedores de bienes y servicios que pretendan hacer este tipo de contactos, ¿cierto? Hay que dejar algo en claro ahí y es que la obligación recae sobre el productor o proveedor, más no sobre la empresa que se encuentra intermedia y que preste el soporte tecnológico para esa comunicación, verbigracia. Si el contacto con carácter comercial o publicitario se hace por la empresa funeraria A al consumidor B y se utiliza el canal WhatsApp, claramente ahí hay una tercera empresa que es la que presta el canal o la que pone su plataforma tecnológica, independientemente de si esa plataforma tecnológica tiene un costo o no. Esa empresa no es responsable solidaria del cumplimiento de la Ley 2300 del 2023 ni de la Resolución 7356 en lo que tiene que ver con el registro de números excluidos. La responsabilidad de consultar el registro de números excluidos para efectos de mirar si se puede generar ese contacto comercial o publicitario recae única y exclusivamente, y en eso ha sido pues muy tajante y reiterativa la Comisión de Regulación de las Comunicaciones, en el proveedor o productor del bien o servicio, no en la empresa de telecomunicaciones, ni de servicio de redes, ni en los operadores tecnológicos, ni en las plataformas tecnológicas, sino en el proveedor de bienes o servicios que pretende generar ese estímulo publicitario o comercial. Acá, bueno, esto pues habla de lo que ya mencionábamos, que la inscripción en el registro no se refiere a los contactos que tenga como finalidad informar al consumidor sobre la confirmación oportuna de operaciones monetarias realizadas, sobre ahorros voluntarios y cesantías, enviar información solicitada por el consumidor o generar alertas sobre transacciones fraudulentas, inusuales o sospechosas. Y a lo que agrego yo de mi parte, porque en eso sí me parece que se quedó corta la claridad de tanto de la resolución como de la ley 2300, aunque sí está un poco en el documento, pero pues la gente finalmente no va a consultar el documento de respuesta a la consulta pública, pero pues yo les traslado entonces ese conocimiento. En el documento sí es claro que todo lo que tenga que ver con las comunicaciones y los contactos sobre el correcto desenvolvimiento del contrato no se refieren o no están limitadas por el RNE. Listo, listo. Y entonces, pues vamos aterrizando ya sobre el final y coincidente con que se nos cumplen las 2 horas sobre el régimen sancionatorio. Como lo mencionaba al comienzo no, perdón, hace un momento a raíz de la inquietud que nos presentaban sobre cuáles eran las consecuencias o cuáles eran las sanciones por el incumplimiento de la Ley 2300 del 2023. eh, la Ley 2300 no trae un régimen sancionatorio propio en estricto sentido, sino que se remite por esa conexión que ya hemos visto desde el comienzo de la charla entre las normas de habeas data financiero, habeas data general y Ley 2300 sobre el derecho a la intimidad de los consumidores. Por esa conexión se remite al régimen sancionatorio de la Ley 1266 del 2008.
Y estos son los tres tipos de sanciones que se contemplan frente al incumplimiento de estas normas, que son o bien sea el incumplimiento del registro de números excluidos en el sentido de comunicarse o generar un contacto con un usuario que se encontrase inscrito y a pesar, y o bien no se hizo la consulta, o se hizo la consulta y la consulta decía que no se podía comunicar o generar este contacto con el consumidor porque estaba inscrito, pero se obvió esta respuesta. Cualquiera de las dos fuerzas estaría incumpliendo con las normas del registro de números excluidos, o bien sea porque se incumplen las normas de la ley 2300 en lo que tiene que ver con los horarios de 7 a 7 de lunes a viernes, de 8 a 3 en sábados y la restricción absoluta en domingos y festivos si se incumpliesen esas reglas u otras como la de no contactar a referencias personales, etcétera, se pueden estar incurso en sanciones de carácter pecuniario que van hasta los 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, que teniendo en cuenta que el salario mínimo al día de hoy están como por ronda por los 1.200.000 pesos multiplicado por 2.000, pues entonces estaríamos hablando de 2.000 por 1.000 por 1.200.000, estaríamos hablando de hasta 2.400 millones de pesos, ¿cierto? En cuanto a las multas de carácter pecuniario. La suspensión de actividades hasta por 6 meses, en este caso es la suspensión de las actividades relacionadas con ese contacto. Entonces, si la empresa funeraria o no consultó el registro de números excluidos o lo consultó y obvió la respuesta negativa de poder contactar al consumidor, entonces se podrían suspender las actividades hasta por 6 meses, que en la práctica puede ser una sanción incluso más onerosa que la misma sanción pecuniaria de hasta los 2.000 salarios mínimos. Recordemos que estos son los máximos, ¿no? Esto tiene unas tasaciones que de hecho enseguida vamos a pasar a ver algunos criterios de tasación para estas sanciones. Y finalmente, la sanción máxima que puede ser impuesta por la violación del régimen de la Ley 2300 o del registro de números excluidos reglamentado por la Resolución 7356 de la CRC es el cierre o clausura definitiva de las operaciones. Es decir, básicamente la finalización de la actividad comercial de la persona jurídica que incumplió el régimen de la Ley 2300 o de la resolución. Por supuesto, esos son los máximos. Eso dependerá de en qué gravedad se incumplieron las normas establecidas en una u otra norma. Y algunos de los criterios que se utilizan para la graduación de estas sanciones son, en primer lugar, la dimensión del daño o peligro a los intereses jurídicos tutelados por la ley. ¿Cuáles son los intereses jurídicos tutelados por la ley? Ya lo vimos, la ley 2300 busca salvaguardar la intimidad de los consumidores. Entonces, en la medida en que mayor se vea vulnerada la intimidad de un consumidor o de un grupo de consumidores, si es que el incumplimiento es un incumplimiento masivo, grupal, recurrente, casi colectivo, pues entonces en la medida en que ese daño es mayor, también será mayor la graduación dentro de ese límite que tenemos en el régimen sancionatorio. El beneficio económico que se hubiese obtenido para el infractor o para terceros por la comisión de la infracción. Desde luego que una empresa que no consulta el registro de números excluidos y se comunica para hacer ofrecimientos de carácter publicitario y comercial a cuánto número, a cuánto correo electrónico, a cuánta aplicación de mensajería se encuentra, obviamente va a obtener mayores beneficios económicos que una empresa que juiciosamente consulta el registro y puede contactarse con menos titulares y menos posibles consumidores o posibles clientes. De manera que ese beneficio económico se tasa, ¿cierto?, por técnicos, y ese beneficio económico que se obtenga por la violación de las normas también se toma como un criterio de graduación de las sanciones. Asimismo, la reincidencia en la comisión de la infracción, es decir, cuando han sido analizados casos de infracción de la norma, se han impuesto sanciones y la empresa o la persona, a pesar de haber sido sancionada, reincurre en este tipo de violación a la ley 2300 o a la resolución 7356, esa reincidencia también es tomada como un criterio de graduación para, por supuesto, una mayor sanción. La resistencia negativa u obstrucción a la acción investigadora o de vigilancia de la superintendencia respectiva. Acá una aclaración importante y es que, a pesar de que es la Comisión de Regulación de las Comunicaciones la que establece la reglamentación del registro de números excluidos, no es la Comisión de Regulación de las Comunicaciones la que conoce del incumplimiento de la norma. Es decir, la Comisión de Regulación de las Comunicaciones solo emite la reglamentación y solo dispone la plataforma tecnológica que es la base de datos del registro de números excluidos.
La vigilancia, la inspección, vigilancia y cumplimiento de las normas de la Ley 2300 y de la resolución corresponden de acuerdo al tipo de entidad de que se trate, si es una entidad financiera inspeccionada, vigilada o controlada por la Superintendencia Financiera, corresponderá a la Superintendencia Financiera de Colombia, y si es una empresa del sector real de la economía, en ese caso, la infracción al régimen que hemos estudiado corresponderá el estudio de la infracción y, por supuesto, la imposición de la sanción si da lugar a la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, es importante tener esa diferenciación de que la CRC solamente establece la base tecnológica y administra el registro de números excluidos, pero no vela por su cumplimiento, solo presta la disponibilidad de esta base de datos. Corresponde la inspección, vigilancia y control, el estudio de las infracciones y la imposición de las sanciones a la Superintendencia Financiera o a la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, dentro de estos procesos de investigación, la resistencia negativa u obstrucción a la acción de investigación por parte de cualquiera de estas superintendencias también es considerado como un criterio de graduación de la sanción a ser impuesta. Si, digamos, se ocultan documentos, si hay falsos testimonios o, en fin, se obstruye la actividad investigadora de Superfinanciera o SIC, eso también incurre en una mayor sanción. La renuencia o desacato a cumplir con las órdenes impartidas por la superintendencia respectiva. Si dentro de estos procesos hay unas órdenes de la superfinanciera o de la SIC tendientes a la mejoría de los procesos de la consulta del registro de números excluidos o de las políticas de tratamiento de datos personales o de la obtención de las autorizaciones por parte de los titulares o consumidores o, en fin, cualquier otro tema relacionado con el cumplimiento de la norma, y estas medidas son desatendidas por los infractores o por los investigados, esto también se toma como un criterio de graduación de las sanciones. Y finalmente, todos los criterios que hemos visto hasta ahora son criterios que agravan la imposición de la sanción. Hay un último criterio que es ya no agravatorio, sino que lo que hace es morigerar un poco la imposición de las sanciones, y es el reconocimiento o aceptación expresa sobre la comisión de la infracción antes de la imposición de la sanción, es decir, la aceptación de la culpabilidad y, por lo tanto, de la responsabilidad de haber incurrido en alguna infracción al régimen de la Ley 2300 o de la Resolución 7356 por parte del infractor antes de que se le haya impuesto la sanción. Si es posterior, ya no valdrá. Antes de que se le imponga la sanción, valdrá para que en el momento de ya imponerse esta, pueda morigerarse un poco, tasarse hacia abajo dentro de esos límites máximos del régimen sancionatorio de la Ley 1266 del año 2008. Con eso, digamos, estaríamos dando por terminado el día de hoy el estudio muy importante del registro de números excluidos, con todo el antecedente que implica, y es el cumplimiento también de la Ley 2300 del 2023, Ley Dejen de Fregar, por la cual se establecen reglas para la salvaguarda del derecho a la intimidad de los consumidores, y teniendo siempre en cuenta la íntima conexión que tienen estas normas con especialmente la Ley 1581 del 2012, Ley de Habeas Data o Protección General de Datos Personales. Obviamente se nos acabó el tiempo, llevamos 2 horas 5 minutos, pero pues si existe alguna inquietud última por resolver, bien sea por micrófono o para que nos escriban en el chat, con el mayor gusto. De todos modos, también acá en esta última diapositiva encuentran mis datos personales por si requieren de alguna consultoría, capacitación, o en fin. Y también obviamente a través de la doctora María del Pilar y en general de Remanso estamos pues siempre atentos a escucharlos y a obtener de parte de ustedes cualquier aporte, inquietud, comentario o, por supuesto, solicitud de asesoría. Muchas gracias, doctora Andrea. Agustín, muchísimas gracias para usted y pues para los cerca de 80 conexiones que tuvimos, que en realidad llegamos a 62, pero pues hay algunas personas que están conectadas en grupo, como el equipo de San Nicolás de Apartadó. Muchas gracias a doña Trinidad, que nos reportó y nos manda fotografías de todo su equipo de trabajo, muy concentrado en este miércoles de remanso. Nuevamente, mil gracias para todos ustedes. Esta charla
la iremos a